Saludos, lectores. Les habla Tesoro de la Historia. Aquí estoy con un nuevo video donde mostraré la mitología de Medea, la hechicera de Eurípides. Medea era la hija de Eetes, rey de Colquidia, y de la ninfa Iria. Su abuelo era el dios del sol, Helios. Ella había crecido con una enseñanza de hechicería gracias a su tía, la diosa y maga Circe. Se convirtió en sacerdotisa de Hécate. Por eso muchas veces se la considera como hija de esta diosa. Medea es el arquetipo de bruja o hechicera que comparte una condición de mujer autónoma e inusual. Cuando Jasón y los argonautas llegaron a Colquidia, reclamaron el vellocino de oro. El rey Eetes le prometió entregarlo a condición de unas pruebas que Jasón debía someterse, pues debía, en primera parte, uncir los 2 bueyes, que exhalaban llamaradas de fuego por la boca, y arar un campo con ellos. Cuando el mismo esté arado, debería sembrar en los surcos los dientes del dragón que Eetes le dio. Jasón aceptó las pruebas, aunque dudaba salir vivo de eso. Medea se enamoró de él, y como sabía que su padre lo mataría, se propuso ayudarlo con la condición de que la llevase con él hacia su reino, sin importar que tuviera que traicionar a su familia. Sin pensarlo más, esa noche se encontró con él, y le ofreció pociones y unas instrucciones para salir sano y salvo. Jasón aceptó su ayuda y le prometió convertirla en su esposa y serle fiel para toda la vida. Ambos se habían enamorado. Más tarde, Jasón pudo lograr los objetivos con una fuerza increíble, atravesando todos los pasos. El padre de Medea se enojó, negándose a cumplir con la parte del trato. Medea los guió hacia el bosque donde se encontraba el vellocino. En el lugar había una serpiente guardiana que jamás dormía. La hechicera les informó que evitaran mirar a la bestia, ya que serían hipnotizados. Más tarde, con sus hierbas especiales y sus propios poderes, logró hacer dormir a la bestia, permitiendo que Jasón pudiera tomar el preciado vellocino. Después de la victoria, todos partieron hacia el mar. El rey Eetes, enojado y con la intención de atraparlos, envió a su hijo menor, Absirtor, con una gran flota para perseguirlos. Y cuando logró alcanzarlos, Jasón acordó con él entregar a Medea, a cambio de que lo dejase seguir el viaje con el vellocino de oro. Medea, al enterarse de esto, urdió una nueva estratagema para que su hermanastro pudiera encontrarse con Jasón, sin protección alguna. Y cuando lo hicieron, Jasón lo asesinó y arrojaron su cuerpo en pedazos hacia el mar. El desconsolado Éter tuvo que recoger uno por uno los restos de su hijo, lo que llevó mucho tiempo, y así Jasón y su tropa pudieron escapar. Al llegar a Tesalia, Medea profetizó que el timonel de Argos, Eufemo, reinaría sobre Libia. Esta profecía se materializaría posteriormente en Bato, descendiente de Eufemo. Después de ser echados ante los dioses por la hechicera Circe, debido al crimen de Absirtor, los argonautas fueron interceptados por los colcos que les perseguían en Corcira, donde se encontraban los héroes bajo la protección del rey Alcino. Este prometió capturar a Medea y entregarla a los perseguidores con la condición de que conserve su doncellez. Le comunicó a su esposa, la reina Arete, en la noche previa al dictamen. Arete, cautivada por el encanto de Medea,
da aviso a los argonautas que esa misma noche, en la cueva de Macris y sobre el propio Vellocino, Jasón y Medea se casaron y se unieron esa noche. Al día siguiente, cuando Alcino emitió su sentencia, los colcos no pudieron seguir con las órdenes del rey Etes y frustrados se establecieron en la zona, temerosos por la venganza de su rey. Cuando volviesen a la Colquidia a comunicarle la noticia. Cuando los argonautas llegaron a Creta, después de un viaje muy largo, les fue imposible pisar tierra, pues la isla estaba custodiada por Talos, el gigante de bronce. Talos tenía una única vena que le llegaba desde el cuello hasta el tobillo y que estaba rematada por un clavo, que le evitaba que se le saliera la sangre. Medea hizo beber al gigante una poción con la promesa de que le haría inmortal, pero era un potente somnífero. Después le sacó el clavo, dejando que se desangrara, y así pudieron llegar a Creta. Estando cerca de su destino, la ciudad de Iolco, unos vientos arrastraron el arco hasta Libia, donde al sufrir nuevas penalidades, encontraron la fuente que Heracles le había hecho brotar de una patada. Cuando pasaba por ahí para continuar sus tareas, solo gracias a Tritón, que arrastró la nave a mar abierto, pudieron seguir su camino. Pelias tenía la intención de matar a su hermano Esón y apoderarse del trono, pero el rey, para no morir en las manos de éste, se suicidó tomando la sangre de un toro. Su esposa se ahorcó y Pelias mató a su joven hijo Promaco. Sin embargo, Esón había sobrevivido, y cuando Jasón llegó con su esposa, éste le pidió que sometiera a su padre a un proceso de rejuvenecimiento. Para esto, Medea viajó en una cuadrada tirada por un dragón alado hasta las montañas del norte y los lagos, donde buscó sus hierbas especiales. Pasaron 9 días y encontró el lugar indicado para el ritual. Sacrificó 2 ovejas, puso a Esón sobre un lecho de hierbas y elaboró una poción misteriosa en un caldero de cobre. De repente, brotó una rama de olivo de palo que utilizaba para remover la mezcla, lo que significaba que ya estaba listo. Medea cortó la arteria de Jasón y dejó que se desangrara para evitar luego su poción. De inmediato, Jasón se convirtió en un joven lleno de vigor. Al llegar al Iolco, Pelias, el tío de Jasón, se negó a entregar el trono, sin importarle que Jasón hubiera traído el Vellocino. Las hijas de éste habían oído lo que Medea había hecho con Jasón y quisieron que Pelias tuviera también su rejuvenecimiento. Medea les enseñó cómo hacerlo, despedazando un carnero y cocinando sus huesos y su carne con una mezcla de hierbas. El animal saltó del caldero convertido en un cordero, y así, bajo la supervisión de la hechicera, las hijas de Pelias mataron a su propio padre. El ritual estaba incompleto, porque les faltaba varias hierbas que Medea se había negado a dárselos. Después de matar a Pelias, los habitantes de Iolco los aborrecieron, obligando a Medea y a Jasón a abandonar Iolco e ir a Corintio. Ahí fueron aceptados por los ciudadanos y por el rey Creonte. Vivieron durante 7 años y tuvieron 2 hijos,
Más tarde, Jasón, por tener un reino más fuerte, acordó con el rey Creonte desposar a su hija, la princesa Glauca, abandonando a Medea, enviándola fuera al exilio. Medea, al enterarse de esto, entró en celos y envió a Glauca como regalo de bodas un manto bellísimo. La princesa lo recibió por parte de una sirvienta de Medea. Esta, encantada con el obsequio, se lo puso de inmediato, liberando una magia que la convirtió en una tea llameante. Las llamas comenzaron a consumirla, y su padre, el rey Creonte, se abalanzó para salvarla, pero no pudo, y ambos murieron. No conforme con esto, quiso hacerle un gran daño a Jasón. Medea mató a sus 2 hijos. En otra versión, afirma que Jasón se quiso casar con Creusa, que se parecía a Glauca, y que Medea le había regalado un vestido que al ponérselo se le pegaría en el cuerpo, matándola en el acto. En la tragedia de Eurípides, es Medea quien envía a sus 2 hijos con el manto, y como el deseo de venganza era más grande que el amor por sus hijos, no le importó que estos murieran ahí. Los habitantes de Corintio, en venganza por la muerte de Creonte y espantados por las acciones de Medea, la apedrearon en el templo de Hera y la obligaron a abandonar la ciudad en el carro de serpiente salada que le había regalado su abuelo Helios. En otra versión, se afirma que los corintios habían matado a los hijos de Medea por el hechizo que éste había hecho a Glauca, pues más tarde una epidemia fue acabando con todos los niños de la ciudad. Los corintios no podían librarse de esta maldición, y el oráculo de Delfos les ordenó que hicieran sacrificios a los hijos de Medea y luto a los niños que habían muerto por la enfermedad. Por eso se ve con claridad que los corintios le pegaron a Eurípides para que narrara los horribles crímenes de Medea, describiéndola como una mujer mala que mató a sus hijos, lavando así la imagen de la ciudad. Cuando Medea huyó de Corintio, fue a buscar a Heracles, que le había prometido cuidar de ella, si es que su esposo le abandonase algún día. Lo encontró en Tebas, pero el joven sufría de una gran locura por culpa de la ira de la diosa Hera. Medea lo curó con sus remedios. Más tarde, Euristeo lo obligó a continuar con sus tareas, y Medea pudo comprender que Heracles no podía ayudarla. Después de buscar un lugar para sobrevivir, Medea llegó a Atenas, donde el rey Egeo le ofreció hospitalidad y se casó con ella. Este tenía el deseo de que Medea, con la ayuda de sus pociones, pudiera concebir un hijo con él, sin importar la vejez. Medea cumplió sus expectativas y le dio un hijo al que llamaron Medo. Después de varios años, vino a la ciudad el hijo secreto que tenía el rey, Teseo, que esperaba que su padre lo considerara como el único heredero. Medea, temerosa de que éste fuera una amenaza para su hijo, intentó envenenarlo, pero Teseo la descubrió y la acusaron de traición y de cometer crímenes horribles. Medea tuvo que huir de la ciudad, esta vez llevándose consigo a su hijo. Se trasladó a Italia, donde le enseñó a los nativos cómo encantar a las serpientes. Estos la veneraron como una diosa con el nombre de Anguitia. Al llegar a Tesalia, compitió con la diosa Tesis en un certamen de belleza presidida por Idomeneo, rey de Creta. Después pasó a Fenicia, donde se quedó allí
por un largo tiempo. Más tarde llegó a Asia Superior, donde se volvió a casar con uno de los reyes más poderosos del lugar, al que sucedió en el trono. Después regresó a su ciudad natal, donde, al enterarse de que su padre había sido destronado por su hermano Perses, Medea y su hija acudieron a su ayuda. Su hijo mató a Perses y se convirtió en el rey de Colchis, y el país recibiría el nombre de Media. Medea vivió feliz por toda la eternidad. Murió en los campos elíseos por el resto de sus días. Según se cree, pudo haberse convertido en la esposa de Aquiles. A Medea muchas veces se la puede representar como una bruja con intenciones malas. Ovidio y Apolonio la describieron como una mujer bella, completamente enamorada, separada entre su familia y el amor intenso hacia Jasón. Eurípides la considera como una mujer desequilibrada por el amor del hombre y que fue dominada por los celos, los cuales la llevaron a cometer los actos más crueles de la humanidad, la de matar a sus hijos. Después de todo, Medea es uno de los personajes más valiosos de la mitología griega. Esto es todo, lectores míos. Llegamos al final de esta mitología griega. Les agradezco de todo corazón a las personas que ven mis videos. Muchas gracias. Siento que este canal va creciendo de poco en poco. Ya saben, si les gustan los mitos, leyendas e historias antiguas, los invito a que se suscriban. Nos vemos pronto.